Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Yo soy Héctor Cutuli, soy el coordinador de estas jornadas. Tenemos el gusto, el honor de compartir acá, vamos a compartir unas cuantas horas, brindando y recibiendo información científica que creo que va a ser de mucha utilidad para todos, en particular para mejorar la atención de ideas. Siempre me maravillo cuando llego y encuentro la sala llena, o por lo menos casi llena, de gente que tiene ganas de seguir progresando a pesar de todo lo que nos cuesta. Sabemos, los médicos hoy en día estamos un poquito castigados y relegados, y siempre es realmente muy gratificante ver que la gente quiere seguir mejorando y mejorando para sus pacientes. Eso no deja de maravillarme a pesar de los años que llevo en la medicina. Quiero destacar la presencia del doctor Hugo Montemerlo, que es el presidente de la Comisión de Nutrición y Cáncer, del doctor Marman, que es miembro con nosotros de la comisión. Yo formo parte de la comisión, la doctora Silvina Tassat, que es miembro de la comisión directiva, la licenciada Silvina Tassat, que es miembro de la comisión directiva de la SAN. No puede estar hoy la doctora Zulema Estolarza, la presidenta, por problemas personales realmente muy justificables, pero bueno, le doy la bienvenida en nombre de ella y gracias por la concurrencia. Como les decía, la charla es nuestra jornada de nutrición y cáncer. La diabetes, la obesidad, la diabetes, vamos a tratar de demostrar, ahora vamos a ir a las premisas, la relación entre la obesidad, la diabetes y el cáncer. Y para eso vamos a poner tres hipótesis. Vamos a trabajar sobre tres hipótesis. La primera es si la obesidad y su progresión a la diabetes predisponen a padecer con mayor frecuencia cáncer. ¿Qué tipo de cánceres puede predisponer la obesidad? ¿Y cuáles son los mecanismos, si podemos llegar a teorizar, cosa que no es nada sencilla, involucrados en esa asociación entre la obesidad, la progresión a la diabetes y el cáncer? Entonces vamos a hablar primero de las evidencias incidentales. Los últimos trials, realmente pudimos compilar información bastante nueva con respecto a esto entre obesidad, diabetes y cáncer. Los estudios que avalan esta asociación entre obesidad, diabetes y cáncer, todo lo último que tenemos, hay algunos estudios que creo que nos van a sorprender, algún estudio paradojal que puede llegar a dejar pensándonos un poco, y finalmente la progresión, lo que encontramos en este momento científicamente de la obesidad al cáncer, cuáles puedan llegar a ser los mecanismos involucrados. Vamos a empezar con los estudios que avalan el cáncer. El primer estudio es el estudio EPIC, es un estudio hecho en Europa, es un estudio recientemente publicado en abril del 2016, hace exactamente un mes. El estudio habla de exactamente el título es, este es el de Baltimore. Sí, es el EPIC, está bien. European Prospective Investigation Cancer and Nutrition Study, es decir, un estudio prospectivo progresivo relacionando la nutrición y el cáncer. Es un estudio muy nuevo de Baltimore, de abril de este año, y habla de los estilos de vida saludables y los riesgos de cáncer en una población europea. Ahí tienen todos los autores, las citas bibliográficas. Y este estudio comienza, el abstract, el sumario del estudio, lo que nos empieza diciendo es que el 33% de los cánceres más comunes, y ahora un ratito vamos a ver de cuáles específicamente estamos hablando, porque no son todos los cánceres, son prevenibles y están asociados a factores de vida, estilos de vida relacionados con el alcohol, el tabaquismo y la obesidad. 33%, uno de cada tres, podríamos llegar a decir que con un estilo de vida saludable puede llegar a ser prevenible. Este estudio trabajó sobre un nene realmente impactante, casi 392.000 pacientes, 391.068 pacientes, y se les efectuó un score. ¿Cómo se trabajó? El score que se llamó HLIS, tomando la dieta, la actividad física, la antropometría, el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Se asignó un score de 0 a 4 para cada punto sobre la predisposición particular que pueda generar cada uno de estos.
y se evaluó de acuerdo a ese score una escala. Y entonces en este estudio sale que tomando ese score tenemos un bajo riesgo de aproximadamente el 28% para varones, tenemos en celeste los varones, en rojo las mujeres. En realidad esto era rosa, me pasó como a Carlos, que se modifican los colores, toman vida estos elementos. 28% para los varones y 24% para las mujeres les da un bajo riesgo. En segundo lugar, los tumores que puedan llegar a estar relacionados con el consumo de alcohol, obviamente principalmente ¿cuál? Cáncer de hígado, hepatocarcinoma y páncreas, da un 41% para los varones, y acá entramos a ganar todos los varones. Hugo, Carlos, estamos a la cabeza, pero hay revancha, no se asusten, hay revancha. 41% para los varones, apenas 34% para las mujeres. Los cánceres relacionados con el tabaquismo, obviamente a la cabeza el de pulmón, otros asociados como por ejemplo el de vejiga, 48% para varones, 44% para mujeres. Los cánceres relacionados con obesidad, que ahora vamos a hablar largo y tendido, 41-34%, y acá obviamente donde no aparecen los cánceres reproductivos, la incidencia de los cánceres testiculares en hombres es muy baja. Las de cánceres reproductivos, lo que es ovario, endometrio y mama, realmente es muy alta, es arriba de un 22-23%. Con lo cual, eso hace que se emparde en ese score que tomaron en este estudio el riesgo para un 5% en varones y un 4% en mujeres, tomando este riesgo, evaluando todos los factores de vida que el EPIC tomó relacionados, insisto, con dieta, antropometría, alcohol, tabaco y obesidad. Por lo tanto, tenemos que hablar de que a los pacientes les tenemos que recomendar actividad física, pero actividad física saludable que pueda permitirle que este paciente que cree que está haciendo deporte, haga deporte en serio para bajar de peso. Bien, un segundo estudio, que es un estudio chino, publicado en el año 2014, en marzo de 2014, habla de la relación entre el índice de masa corporal, el Body Mass Index, con la incidencia de cáncer en un estudio de corte prospectivo en el norte de China. Y también, obviamente, si hay algo que les sobra a los chinos, gente, obviamente. Por lo tanto, tenemos un N de 133.233 pacientes con un seguimiento a una media de 4.28 años. Y donde eran 606.500 hombres, 26.773 mujeres, tomando edad, nivel educativo, alcohol y tabaquismo, y el antígeno australiano solo para el hepatocarcinoma, ajustado todo por el índice de edad. Y este estudio chino nos habla que la asociación entre índice de masa corporal y cáncer varía según el tipo de tumor. Y acá aparece una gran diferenciación que me parece interesante detenerse. Para un índice de masa corporal bajo hay un claro aumento de la incidencia de los cánceres gástricos y del hepatocarcinoma. Es decir, que en aquellos pacientes que tenían un bajo peso, tenían mayor incidencia de estos dos tipos de tumores. Y para los índices de masa corporal alto, el aumento de la incidencia se daba en el cáncer de colon en las mujeres y en los reproductivos en los hombres, y en los reproductivos en las mujeres, cáncer de mama y cáncer de ovario en mujeres. Pero, siempre hay un pero, los pacientes con índice de masa corporal elevado presentaron menor incidencia de cáncer de pulmón en varones no fumadores y de cáncer de vejiga en varones de la población en general. ¿Qué tal, Abdul? ¿Qué tal? Así que resulta que la cuestión es que no siempre tenemos mucho más tumores o cánceres en gorditos, en obesos, sino que a veces tenemos menos. Por supuesto, son poblaciones, nichos poblacionales muy particulares. Estamos hablando varones, no fumadores, comparados contra un sesgo probablemente de varones fumadores, que varía mucho la cuestión, o población general puede llegar a ser algo especial. Y de vejiga. Y entonces queda la pregunta picando. ¿Podría haber un efecto protector? Este es un estudio de randomización mendeliana. Este es un estudio particularmente nuevo porque ni siquiera está impreso todavía, no está publicado. Está en internet, chequeado, pero que todavía no está publicado.
es un estudio danés, si no recuerdo mal, muy reciente, publicado hace un mes, abril del 2016, que habla de un índice de masa corporal elevado y el riesgo de cáncer en un estudio de randomización mendeliana. Y este estudio nos habla de que el Body Mass Index fue asociado a un aumento del riesgo de algunos cánceres. Esto, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto vuelve un poco al concepto tradicional, saliendo de lo que veíamos en el estudio chino, de lo que conocemos de que los cánceres se predisponen con un aumento del peso, del sobrepeso y de la obesidad. Es un seguimiento de 108.812 pacientes a una media de 4.7 años de la población general, y donde se encontró que en el número de casos teníamos 8.002 casos de carcinomas que no sean de piel. Quedó superpuesta pero lo vamos a sacar, no se preocupen. Carcinomas no piel, 8.002 casos, es decir, el total de la población general, 8.002 casos, no cánceres dérmicos. Carcinomas de piel no melanómicos, es decir, no melanoma, 3.347. Carcinoma de pulmón, cáncer de pulmón, 1.396. Otros cánceres, ahí sí que se confirma. Colon. Cáncer de colon. Cáncer de colon. 630, no, el de colon es el de 1203. Sí. Otros cánceres relacionados con el tabaquismo, 1637, el cáncer de colon 1203, el cáncer de riñón 159, el de mama 1402, el de próstata 1062 y otros tipos de tumores, otros cánceres 2804. Volvemos un cachito para acá, para atrás porque hicimos lío. Entonces, índice de masa corporal asociado a aumento del riesgo de algunos cánceres, causal o casual, seguimiento de casi 10.000 pacientes a casi 5 años, esta estadística. Es un paciente que se tomaron para seguir los diagnósticos. Y entonces, decimos como conclusiones que estos pacientes fueron genotipificados en 5 variantes genéticas de acuerdo al índice de masa corporal, en análisis genéticos de los alelos de los genes 710 y comparativo al gen 04. Y nos dio un riesgo total de pacientes que con un índice de masa corporal mayor a 30, es decir, obesos, respecto al índice de masa corporal normal, 18,5 a 24,9, tuvimos un 35% de incidencia de cáncer de piel no melanoma. Es decir, de nuevo, de acuerdo a lo que vimos en el estudio chino, tenemos cáncer de piel, algunos tipos de cánceres, algunos nichos particulares que aparecen menos en sobrepeso, cosa bastante curiosa y que nos lleva a revisar un poco algunos conceptos. 32% menos de incidencia de cáncer de pulmón, pero claramente aparece un 20% mayor incidencia de cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. Y el índice de masa corporal no asociado al cáncer de colon, próstata ni relacionados al tabaquismo. De nuevo lo llamamos a Abdul y le preguntamos ¿qué tool? Estadísticas que sorprenden y que son bastante contradictorias con lo que podemos llegar a tener como conceptos hoy en día, como conceptos ya asumidos. Este es un estudio del Instituto de Cáncer, también de marzo de este año, del 2016, que habla del índice de masa corporal y el riesgo de cáncer colorectal de acuerdo a lo que es infiltración linfocítica o linfoplasmocitaria. Y habla de que el Body Mass Index aumenta la frecuencia de aparición de cáncer colorectal, que esto es el concepto tradicional que todos tenemos, pero no modifica la respuesta inmunológica mediada por células T, que sería lo que podría llegar a prevenir la progresión, el desencadenamiento y la progresión del tumor, con lo cual no tendría demasiada relación con este tipo de tumores. Este es un estudio de mortalidad posterior al diagnóstico de cáncer. Este es un estudio muy interesante, con y sin diabetes y el impacto de la metformina en la supervivencia, publicado en Diabetes Care en el año 2012, y que me habla que la diabetes provoca mayor incidencia de cáncer y menor sobrevida posterior al diagnóstico.
siguiendo con el mismo estudio, habla del seguimiento de entre enero de 1990 y diciembre de 2009, es decir, en 20 años, casi 20 años, de 112.408 pacientes diagnosticados con cáncer, con y sin diabetes, con estratificación del tratamiento de la diabetes. Y sobre ese total de pacientes de esa población, casi 8.400, 8.392, un 7,5% desarrollaron diabetes con posterioridad. Es decir, acá se hizo al revés. Se tomó una población oncológica y se le hizo el seguimiento metabólico, a ver quiénes desarrollaban diabetes o no. Es un estudio bastante sesgado, porque si ustedes se ponen a pensar, son pacientes que están en tratamiento quimioterápico que pueden tener mucha incidencia de algunos factores que tengan una relación diferente con lo que es la población general. Pero de todas maneras nos sirve para ver que el 7,5% de la población desarrolló diabetes. Fíjense que está por debajo de lo que es la población general, es decir, uno cuánto espero en la población general, alrededor del 10%, entre 9, un 10, un 13%, dependiendo un poco de los grupos etarios. Y esta población estuvo por debajo, y la mayor mortalidad se dio en diabéticos en cáncer de próstata y mama, y menor en cáncer de pulmón. Es decir, otra vez de nuevo, aquellos pacientes que presentaron la diabetes, no se sabe por qué, aquellos gorditos y diabéticos tienen algún tipo de relación con el cáncer de pulmón, que tienen cierta protección. Y también se cambió, se siguió, les decía que estaban estratificados de acuerdo al tratamiento de la diabetes. Y de acuerdo a eso, se vio que había mayor mortalidad en aquellos que estaban tratados con insulina y con sulfas, y menor mortalidad en pacientes tratados con metformina. Y eso es bastante lógico si ustedes se ponen a pensar que la insulina y las sulfas, en particular las sulfas, estimulan la secreción de insulina a nivel pancreático, y la insulina es un claro estimulador mitótico, con lo cual en un paciente que tiene desencadenado algún tipo de mecanismo oncogénico, la insulina no viene ni más ni menos que a empujar ese mecanismo que se está provocando. En cambio, la metformina siempre tiene un efecto protector por diferentes motivos, particularmente por la reducción de todas las variables metabólicas y del estrés oxidativo de desarrollo. Este es un estudio publicado en Clinical Endocrinology en el 2010, que habla si la diabetes 2 es un factor de riesgo independiente de cáncer. ¿Cómo venimos con el tiempo? Tenemos tiempo. Entonces, si la diabetes tipo 2 es un factor de riesgo independiente de cáncer. Y dice que los estudios epidemiológicos refieren hasta el doble de incidencia, todo lo que conocimos hoy, hasta lo que les traje hoy, que es un poco para dejarlos pensando, y hay ahora un par más que les voy a presentar para dejarlos pensando. Estudios epidemiológicos refieren hasta el doble de incidencia de cáncer en diabéticos con cáncer de mama, colorectal, endometrio, hígado, riñón y páncreas. Entonces, ¿es entonces la diabetes un riesgo independiente? Un botón de más. Entonces, los mecanismos involucrados probables, suponemos, son la hiperglucemia y, como les dije recién, la hiperinsulinemia, que no lo dije de casualidad, sino para dar introducción a esta diapositiva. Pero, ¿qué pasa? Que vemos que con normoglucemia y normoinsulinemia, las pacientes también tienen un aumento de la incidencia. Entonces, nada es tan fácil como parece. Esto nos lleva a pensar que hay otras causas relacionadas. Teorizando, podríamos decir, o dice el trabajo, mejor dicho, no nosotros, que el aumento de los mediadores químicos secretados por el tejido adiposo en la obesidad, como los esteroides sexuales, serían los principales candidatos involucrados en la génesis tumoral. Uno de los candidatos, es decir, aquello que hoy sabemos que es un concepto para nosotros metabolistas bastante nuevo, de que el tejido adiposo no es ni más ni menos que el principal órgano endocrino del organismo. Esto lo sabemos de cuánto, hace 10 años, 15 años, más no, antes se tomaba el tejido adiposo como un tejido inerte, depósito de grasa y chao, y hoy sabemos que no, hoy sabemos que es un tejido hormonalmente muy activo, cuya incidencia particular en todo lo que es el metabolismo tiene mucho peso específico, y por el gran volumen que tenemos de tejido adiposo, eso hace de que estemos hablando de una gran fábrica, una gran usina de mediadores químicos que tienen que ver con el desarrollo de todas las complicaciones que puede desarrollar la diabetes.
Por lo tanto, hay que cuidar el peso porque si no nos va a caer el peso de la ley. ¿Cuál es la ley? Que si estamos gorditos vamos a tener complicaciones de todo tipo. No solo las cardiovasculares, que son la bandera de los cardiólogos, sino también las complicaciones derivadas de los tumores. Entonces hablamos, siguiendo con las evidencias, los estudios incidentales entre obesidad y diabetes, hablamos de los estudios paradojales. Los que nos vienen más a patear los esquemas como lo hacen los chinos. Y entonces vemos este estudio, donde dice que el análisis estadístico de variables que nos cuesta mucho entender a veces cómo es el tema de la estadística. De hecho, con Eugenia tuvimos que traducir muchos trabajos en inglés que tienen muchas palabras muy específicas de estadística. Entonces, vemos que el análisis estadístico de variables convergentes es solo una explicación parcial de las paradojas de la obesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una paradoja, una gran paradoja. Este es el título del trabajo, ¿no? de la publicación de este año, de abril de 2005, de Epidemiology. Y dice que hay una paradoja de la obesidad. Es decir, remedando lo que hablábamos de los chinos y del otro trabajo, se encontraron poblaciones de obesos que presentan una disminución de la mortalidad contrariamente a lo esperado. Esto se debería a la existencia de factores mediadores o intermediadores que actúan modificando la incidencia. ¿Qué es lo que ocurre? Tengo obeso y tengo predisposición al cáncer, pero en el medio hay un montón de ruido que me está interfiriendo y que no sé qué es lo que pasa. No sé qué es lo que pasa. Y entonces, con Eugenia hablábamos, si esta no es la cola de la campana de Gauss. ¿Correcto? ¿Qué me querés decir? ¿Qué? ¿Eh? ¿El título? No sale el título, no sé qué pasa. Ah, ahí está, tenés razón. La cola de la campana de Gauss. Esto es, ¿qué quiere decir? Que son aquellos, tenemos una distribución central de factores, de datos, de pacientes, que son el común de la gente. Pero tenemos los que están dispersos, que no sabemos qué son. ¿Por qué desarrollan menos cáncer esos pacientes obesos? Y esto es lo que se llaman los estudios paradojales de la obesidad. Y el otro que tenemos es el que habla de sobrepeso y obesidad, predictores de mejor tasa de sobrevida en pacientes con cáncer con metástasis a distancia. Este es un poco más explicable. ¿Por qué? Porque este es el que llega con la chequera a fin de mes un poco más llena, ¿sí? Este llega al cáncer gordito y se come la caquexia con reserva. Entonces tiene un poquito mejor de sobrevida porque, como dice Doña Rosa, parafrasando al Bernardo, este paciente tiene con qué responder ante la caquexia, tiene un poco más de reserva. Esto es un poco más explicable. Esta es la publicación de Cancer and Medicine también de este año, y habla de la relación inversa entre índice de masa corporal y mortalidad, seguimiento en pacientes de 2000 a 2012 de 4.010 pacientes que requirieron tratamiento radioterápico. De nuevo, vuelvo a tomar una población de pacientes ya oncológicos, y ese toma un estudio comparativo, un análisis multivariado entre pacientes con bajo peso, y demuestra que los pacientes con sobrepeso y obesidad tienen una disminución de la mortalidad de los que están en sobrepeso y obesidad, por cualquier concepto, por cualquier motivo, no solo por el tumor, ojo, también por causas cardiovasculares, también por infecciones oportunistas y por cualquier tipo de causa. Estos pacientes obesos y en sobrepeso tienen menor mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente que llegó gordito al tumor, es decir, ya el quilombo me lo mandé, yo llegué al tumor porque estoy gordito, pero cuando llego al tumor gordito la voy a pasar un poquito mejor con respecto a la caquexia. Esto es lo que quiere decir este paciente. Por eso, a veces, depende el discurso que digamos y en el momento oportuno. Entonces, de repente, María, tenía razón, no les iba a gustar. Eso me ha dicho, no le pongas que van a ser chicas, no les va a gustar esta diapositiva. Entonces, de repente, si le decimos al paciente que baje de peso cuando está caquético, no va a estar bueno. Sí va a estar bueno cuando el paciente tiene que prevenir el tumor. Bueno, ahora vamos a hablar de la progresión de la obesidad al cáncer.
Y entonces vemos algunos estudios, ya son mucho menos que los que habíamos presentado recién. Entonces hablamos del estudio genético ampliado sobre la adicción a la comida. Es un estudio muy interesante donde toman determinados genes que ya están aislados, genes alelos conocidos en pacientes adictos a las drogas, con adicción a las drogas, y los toma a ver si existe un comparativo con respecto a lo que es la adicción a la comida. Traza un paralelismo genético y evaluó 9.314 mujeres de ascendencia europea tabuladas con la MIFAS. ¿Qué es la MIFAS? Una tabla de la Universidad de Yale, de hecho el título es Yale Food, Yale Food Addiction Scale, escala de adicción a la comida de la Universidad de Yale, modificada, por eso la M. Es una escala que utiliza la Universidad de Yale para evaluar la adicción a la comida. Evaluar a estas 9.314 mujeres, hicieron un paralelismo genético y las evidencias no pueden demostrar la existencia de los caminos genéticos comunes que asocien las adicciones a las drogas y a la comida, que son lo que ellos llaman los LOGGW. Pero se debe trabajar en investigaciones que podrían relacionarlos, pues existen sugerencias de esa asociación. ¿Por qué traje esto? Porque de repente lo que ya conocemos con respecto al tema de la leptina, de la resistina, esto es nuevo. Es decir, lo que se está trabajando en la gente que podría tener cierta adicción a la comida y trabajar en esa gente para que se pueda prevenir todo lo que viene después, toda la adicción a los cánceres. Ahí están los autores. Y otro relacionado con lo que podría ser la progresión de la obesidad, cómo, en qué momento se produce. Esto es un estudio ya mucho más específico. Traje lo último, lo que más lo menos conocido, que es de la Microcirculation del 2016, publicado en la revista Microcirculation, sobre la obesidad, el riesgo de cáncer, producido básicamente a partir de lo que la obesidad provoca sobre angiogénesis e inflamación. Es decir, ¿cuáles son los mecanismos involucrados principalmente en la oncogénesis? La mutación genética, las translocaciones, el estrés oxidativo, que ahora vamos a tener un trabajo más respecto a eso, y esto, la angiogénesis y la inflamación, que aparentemente puede llegar a ser la vedette en los próximos años para relacionar la obesidad y el cáncer. Dice que existe una fuerte evidencia de relación entre obesidad y cáncer asociada a progresión tumoral y peor pronóstico, y que esta asociación se enfocó en la inflamación y una angiogénesis disfuncional, ¿sí? Que tiene que ver también con lo que significa el disparo mitogénico de la célula tumoral. Con la progresión tumoral se produce resistencia a la quimio, a las terapias blanco, a las terapias antiangiogénicas y a las terapias inmunológicas. Y de esa manera, la metformina puede prevenir los efectos adversos de la obesidad y la progresión y tratamiento de la resistencia tumoral. Es decir, en aquellos pacientes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Puede prevenir los efectos adversos de la obesidad y la progresión y el tratamiento de la resistencia tumoral. Este es un trabajo muy curioso que habla de la dieta de la cafetería, es decir, lo que nosotros llamamos comúnmente como comida chatarra, y dice que la dieta de la cafetería induce obesidad y daño oxidativo en el tejido adiposo blanco. Un poco lo que le decía recién con respecto al estrés oxidativo. Los autores, la fecha de publicación, abril 29, tiene 10-15 días este trabajo publicado, y dice que las dietas adictivas con alto contenido graso, 45 al 53% en ratas, no tenemos estos experimentos en humanos, por supuesto, por alteración metabólica en tejido graso e hígado, generan disfunción mitocondrial, induciendo estrés oxidativo por supresión de mecanismos protectores, alteración del gen transcriptoma. El gen transcriptoma son el conjunto de genes que se están transcribiendo una célula en un momento determinado, expresando una célula en un momento dado, provocando inflamación y la angiogénesis disfuncional del tejido adiposo, y un tercer mecanismo por supresión de genes moduladores del glutatión. Es decir, todos mecanismos que tienen que ver estrictamente con el estrés oxidativo y la aceleración de los procesos de oxidación y la aceleración de los procesos de degeneración celular. Conclusiones. Primero,
todo lo que hemos visto, se podría inferir que según la evidencia, la obesidad y su progresión a la diabetes predisponen a padecer cáncer. Se podría afirmar que no todos los tumores tienen una relación directa con el sobrepeso o obesidad. Los cánceres de próstata, colon rectal, endometrio, mama, riñón, ovario y páncreas presentarían una relación lineal, lo podrían potenciar. Pero otros, como el cáncer, el de pulmón, los de piel no melanoma y vejiga en hombres, se hallarían en relación inversa, curiosamente a lo que sabíamos hasta hoy. ¿Cómo estaban los números? Sí. Tercero, el sobrepeso y la obesidad en determinadas circunstancias podrían comportarse como protectores por factores que hoy no podemos mensurar. No sabemos por qué en esos tipos de pacientes el sobrepeso y la obesidad podrían actuar como protectores. En cuarto lugar, los mecanismos por los cuales se producen estos procesos de asociación son aún oscuros, aunque mecanismos inmunológicos y metabólicos oxidativos son fuertes candidatos, relacionados todos con el tema de la angiogénesis y el disparo de los procesos de oxidación. Y para terminar, que existen ciertas drogas que podrían ejercer un efecto protector sobre al menos la progresión y resistencia de los tumores, como la metformina, y que los cambios en los hábitos de vida, en especial los relacionados al consumo de alcohol, tabaco y la implementación de actividad física y dieta saludable, siguen siendo los pilares de la prevención. Por eso, tenemos que ser claros y precisos cuando le damos las indicaciones al paciente. Muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, igual vamos a abrir acá el doctor Montemero, la doctora Adriana Nueva, jefe de oncología del Hospital Eva Perón. Bueno, tenemos un café aquí. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí quedaron mareados de tantos trials. Bueno.